Estamos muy contentos, Alan y yo, porque tenemos un invitado muy especial. Se trata de Marcelo Augusto Pérez, mejor conocido como Psicocorreo en YouTube. Y bueno, tanto Alan como yo, y creo que muchos hemos tenido un contacto con él a través de los videos que comparte acerca de ciertos conceptos psicoanalíticos y pues nos parecen muy buenos. Entonces, bueno, estamos muy contentos que Marcelo nos haya aceptado la invitación de compartir sus investigaciones, sus ideas en torno a la clínica psicoanalítica. Y Marcelo, bueno, es psicoanalista que practica el psicoanálisis en Buenos Aires, pero realmente lo practica en todo el mundo, ¿no? Es psicoanalista en línea, trabaja en línea también. Entonces, bueno, bienvenido Marcelo y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Zaira, gracias, Alan. Es un placer y un honor para mí estar acá en este canal, donde estuve viendo algunos videos que ya hay previamente posteados, el de Diego y el de Félix lo vi, así que podemos, hay material para charlar. Sí. Ok, fabuloso, Marcelo. Bueno, un gusto y un honor que estés acá con nosotros en otro bucle más. Yo, un poco antes de entrar en escena, por así llamarle, dialogábamos de la importancia de la transmisión, sobre todo porque en psicoanálisis sabemos que la forma de transmitir siempre tiene que ver con algo de quien desea transmitir algo, ¿no? Si es que podríamos hablar de algún deseo. Y quisiéramos arrancar, yo quisiera poner sobre la mesa un poco la idea de qué es o qué se puede decir sobre la transmisión en psicoanálisis, si hay transmisión, si no hay, si hay cómo vaya, y digamos hasta dónde, digamos, qué se puede decir sobre algo de la transmisión en psicoanálisis. Sí, hay algunas cuestiones que se hablaron mucho tiempo sobre este tema de la transmisión en relación con el nudo que hay entre la praxis y la teoría, ¿no? Se dice habitualmente, y bueno, valga el significante del canal de ustedes, bucle, para tomarlo, que es un bucle biunívoco, que no hay una sin la otra. Bueno, no sé, seguramente es así si uno quiere dedicarse al psicoanálisis, pero uno también puede estudiar psicoanálisis como quien estudia un idioma, como quien estudia música. El tema es que lo que yo les puedo decir básicamente en función de esto es que la transmisión no termina solamente con un profesor o con un maestro que dicta una clase en función de amo, por decirlo así, sino todo lo contrario. Yo creo que es una de las cosas que más se advierte en los dispositivos de estudio, esto me ha pasado a mí también y sigue pasando ahora como coordinador de esos dispositivos, es que el colega está muy pronto a recibir pasivamente data, información, conocimientos, pero le cuesta un poco más cuando tiene que intervenir. Por eso en los grupos de estudio, yo en los últimos años, ¿cuántos años ya? Lo que hago es que cada colega puntúe un texto, un párrafo, un texto, puede ser un seminario, algo, un párrafo que puede ser una clase entera o no, no sé, depende. Primero porque me parece que es una manera de escucharnos y de que todos somos pares. Y segundo porque creo que, como les decía recién, creo que lo que cuesta básicamente es que se entienda el bucle, se entienda que hay un feedback, una reciprocidad y que el discurso que estamos acostumbrados, como el discurso de la universidad o el discurso de los libros, de las escuelas que nos enseñaron, en psicoanálisis no funciona mucho así, porque es como cuando uno atiende al analizante. Es decir, se trata de escuchar y como yo digo siempre también, no solo de escuchar, sino de hablar, porque en el dispositivo analítico eh, el paciente no se cura porque habla, porque ya sabemos que hablando no se cura nadie. Y tampoco se cura
porque escucha al analista, sino por la función que el analista va a ir cumpliendo en torno al tratamiento. Es decir, que yo ya lo que les estoy diciendo un poco, tirándole algunas barajas, algunas cartas, es que, bueno, a mi criterio, el psicoanálisis cura, con lo cual también les estoy diciendo que para entender la cura tenemos que entender que es un síntoma y tenemos que entender también que hay una alta y una apertura del análisis. Bueno, me voy un poco quizás, pero me parece que tiene que ver con esto de la transmisión, ¿no? Por eso también la transmisión se da mucho en los controles, en las supervisiones. Una de las cosas que uno más escucha es increíble lo que aprendo en un control. De hecho, no es lo mismo un control que otro, por eso hay colegas que a veces dicen, no, digamos, yo he tenido varios colegas que supervisan y han supervisado en otras instituciones. Ustedes saben que en los hospitales, por ejemplo, se supervisa en grupo. Bueno, y bueno, ellos mismos dicen que es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque hay algo muy singular en la transmisión y muy difícil también, justamente, valga la verdad esta de perogrullo, de transmitir. Entonces no está solo en los libros, no está en la lectura de un autor. Incluso linkeo con algo que ustedes saben que se va a abrir en abril, que es un grupo de investigación que voy a hacer como una especie de plus uno, donde me parece que este es el tema, uno de los temas que nos falta a los psicoanalistas de hoy, que si bien el psicoanálisis es una disciplina muy joven, me parece que hay algo en el orden de la investigación que no se está realizando, ¿no? Que hay intentos, pero por eso el psicoanálisis en este momento no se puede considerar una disciplina científica. ¿Por qué no se podría considerar una disciplina científica? Freud siempre pensó que el psicoanálisis era una ciencia. Quizás, como sabemos hoy, para Freud era una ciencia. Freud era un psicoanalista que viene de la medicina, como ustedes saben, y bueno, no era una ciencia como la podemos pensar hoy día. Para Freud quería que el psicoanálisis sea una ciencia, pero era una ciencia positivista, biologicista. En Lacan hubo un intento, pero el problema es que los post-lacanianos, ustedes saben que hay una, digamos, hoy no podemos negar que uno de los psicoanalistas más importantes actuales vivos, y que es el heredero de Lacan, ha ocasionado que, bueno, que la herencia justamente de Lacan se transmita justamente de un modo muy singular. Y los post-lacanianos, y sobre todo, básicamente los millerianos, bueno, consideran que el psicoanálisis no es una ciencia, cosa que yo lo pensaba hasta hace unos 10 años atrás también, porque me he formado con estos parámetros. En la facultad, en las escuelas, de hecho, no solo los millerianos, lo quiero aclarar, ¿no? Yo creo que el 97,4% de los analistas lacanianos consideran que el psicoanálisis no es una ciencia. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no es una ciencia? Como pregunta Zaira. En principio porque Lacan dijo 39 veces que no era una ciencia y quizás una sola vez dijo, pero debería ser una ciencia. Entonces, como lo dijo Lacan, ustedes saben lo que significa el Magister Digit, y bueno, entonces no es una ciencia. Pero justamente ese es el punto donde entramos en una cuestión donde después, cuando nuestro querido Mario Bunge nos criticaba, o Popper, etcétera, etcétera, y bueno, entendemos que la crítica era bien fundada. Porque, a ver, ¿por qué hoy el psicoanálisis no es una ciencia? Porque no están los parámetros, los modelos algorítmicos, los matemas y las investigaciones que se deben hacer para que el psicoanálisis tenga estatuto de ciencia. Ahora, ustedes pueden volver a preguntarme, ¿y por qué no están? Porque el psicoanalista mismo piensa que no debería ser una ciencia y que no es una ciencia y que no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia, a mí me parece, son las consecuencias que esto puede llegar a tener en nuestra actividad como disciplina teórica y en nuestra actividad como disciplina clínica.
Claro, que me parece que a lo mejor parte de lo que se trataría en un psicoanálisis con Lacan, a partir de la formalización, es que ese matema termine por construir algo en la transmisión, como decía Lacan, eh, pero para que pueda llegar a reproducir, me parece que otra, ¿cómo decirlo? Como una propuesta para caminar, pero en un sentido también formal, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si, y esto es lo que tú comentas, ¿no? ¿Qué pasa si uno transmite, o digamos, eh, si se sigue reproduciendo esta transmisión de esta categoría, ¿no? Me haces A ver, pensar. Alan, Sí, Alan, disculpa que te interrumpa. Si nosotros no hacemos ciencia, arte no hacemos, porque el psicoanálisis no es un claro. arte. Nosotros somos artistas plásticos, ni cinéfilos, ni músicos, ni escritores. Si el psicoanálisis no es una ciencia, es moral. Ujú. Entonces, y estoy tentado a decir religión. Es decir, que hay algo que Lacan siempre... A ver, ¿por qué digo también que esto viene de una tendencia bastante milleriana? Eh, Porque el rechazo a la formalización eh, implica cambios estructurales en la teoría. Es decir, implica, por ejemplo, que lo real está primero que lo simbólico, que lo real incluso es el cacho de carne. Para Lacan lo real nunca, a partir sobre todo del seminario 17, si bien en algunos aspectos, en algunas líneas se podría llegar a encontrar eso en Lacan, Lacan nunca lo consideró así, sobre todo en los últimos seminarios. Entonces, el rechazo a la formalización es un rechazo a la teoría de Lacan. Con Ajá. lo cual, este, eh, lo real requiere de una lógica, y para Lacan eso está en la escritura. Y la escritura es matematización, en el sentido matema con TH, es decir, en el sentido de estudio sobre el tema, no solo de la algebraización o de la lógica. Y no solo de la lógica clásica, sino de una lógica que también hay que incluir, que es la paraconsistente, que cuando Newton da Costa la crea, lo trataron de loco, le dijeron que estaba psicótico, le dijeron esto es una locura, como lo mismo que le pueden decir, no sé, se entiende que hay una cuestión que incluso los mismos psicoanalistas están rechazando. Eh, la lectura de lo inconsciente incluso requiere de un imposible lógico, porque si no, no lo hay. Y esto tiene que ver un poco con la apertura del análisis, con la lectura que va a hacer el analista, porque lo inconsciente es un saber que se inventa, y no es en la lectura del analista. Okay. Y bueno, yo creo que con la formalización, se le da el estatuto de ciencia al psicoanálisis, ¿no? Efectivamente, yo coincido con que sí, sí es una ciencia, pero no es una ciencia positivista, Claro, ¿no? positiva, no. Exacto. Tiene una lógica y la formalización, los matemas, bueno, funcionan para dar esa transmisión formal, científica, lógica del psicoanálisis, ¿sí? También, bueno, Claro, por la... supuesto, no va a ser una ciencia, por eso yo les decía antes, no va a ser una ciencia como lo planteaba Freud. Pero Ujú. el problema es que tampoco los analistas actuales consideran que el psicoanálisis puede ser una ciencia, y no entienden que las matemáticas está de alguna manera, es para lo que para Lacan soporta lo real. Es decir, esto ya lo dice Lacan incluso en su tesis doctoral, es decir, al principio. Entonces, uno puede decir, bueno, sí, es una ciencia, yo no diría tanto conjetural, sino de la conjetura, pero no hay investigación sobre ese punto. De hecho, no se han escrito tantos colegas en el grupo de investigación que yo abrí, que les decía antes, voy a hacer como el +1, no se han inscrito tanto, se han inscrito 20 personas. ¿Se entiende? En una ciudad donde es psicoanalítica, por decirlo así, y donde hay mucha gente de afuera también. ¿Por qué? Porque la gente, y esto lo linkeo con el comienzo, cuando hablábamos de la transmisión, la gente quiere un amo, la gente quiere una persona, quiere un otro, gran otro, que le diga las cosas como son y lo que hay que hacer. De hecho, también se escuchan las supervisiones. Es decir, no es fácil. Investigar implica la barradura del gran otro. Investigar implica, primero, que no hay autor.
Porque no es, como digo siempre, yo no conozco a ningún matemático que diga porque lo dijo Leibniz o porque lo dijo Peano. Sin embargo, en nuestra jerga, en nuestro ambiente psicoanalítico, se escucha permanentemente decir, bueno, esto es así porque lo dijo Winnicott, porque lo dijo Freud, porque lo dijo Klein o porque lo dijo Lacan. Se dan cuenta que eso no tiene nada que ver con la formalización. Ajá, exacto. Sí, y yo creo que esto nos puede dar apertura al otro tema que nos convoca, que también ya lo introdujiste, que es la del alta de un paciente, ¿no? Porque que son unos puntos que se me hicieron muy interesantes, que nos propusiste abordar a partir de la lectura de los videos anteriores, y que bueno, el alta de un paciente, bueno, puede obedecer a una estructura lógico, formal, ¿no? Y tú nos proponías, mmm, que, bueno, en el video pasado, en el antepasado, donde abordábamos este tema del alta de un paciente, quedaba como entre líneas, como si el paciente no se sabe quién da de alta al paciente. Y que son preguntas muy comunes, incluso en los grupos de supervisión, en estudiantes de psicología, de psicoanálisis. Entonces, quedaba como entre líneas o no quedaba como entre líneas, se decía como que no se sabe quién da de alta el paciente, si se da él solo, si lo dan al analista, y bueno, tú nos proponías que eh, es responsabilidad la responsabilidad de dar de alta a un paciente la tiene el analista. Quisiera que nos hablaras acerca de eso. ¿Cómo es que el analista es quien produce el alta y cómo se produce? Sí, Zaira, hay algo que dijiste que es perfecto y que es redondo, que es que el alta tiene que tener una lógica, creo que dijiste, o que el síntoma, no sé, yo quizás escuché síntoma, no dijiste síntoma, o la apertura de análisis tiene que tener una lógica. Exactamente, ese es el punto central, porque si no, hacemos lo que hacemos o hacemos lo que queremos, o como les decía antes, bueno, hacemos moralina. Primero tenemos que entender que el síntoma para el psicoanálisis no es obviamente ni el síntoma de la medicina ni el síntoma de Freud. Quiero decir con esto, si yo tengo un paciente que viene con una astasia vacia, que es una conversión histérica, porque lo mandó el analista de enfrente o porque lo mandó Freud, para mí eso no es un síntoma tampoco. Por más que ustedes me digan, pero eso es una conversión histérica, ¿cómo Marcelo no es un...? No, para mí eso no es un síntoma, porque el analista no trabaja con el saber ni de Freud, ni del DSM-5, ni del psiquiatra, ni del gastroenterólogo. ¿Se entiende? Es decir, que el síntoma en psicoanálisis, por lo menos desde lo que yo estoy trabajando, no remite a ninguna instancia normativa de saber que no sea el saber del otro que se va a implementar y a inventar en el dispositivo. Primer punto. Es decir, el paciente puede venir con rasgos obsesivos que se los quiere quitar de encima porque le molesta, puede venir con una parálisis histérica, puede venir con un colon irritable, con rinitis, con asma, con lo que sea. Eso no es el síntoma analítico. Quiere decir que en el final del análisis, cuando se cierra, cuando se da de alta, eso sigue y posiblemente sí o no, no podemos saber. En general no, en general esos síntomas se suelen ir, pero ese no es el síntoma que hace a la lectura de un analista. Entonces, primero tenemos que tener en claro que el síntoma tiene que ver con algo en el orden del significante, en términos muy sencillos, es el algoritmo susuriano que Lacan invierte, ¿no? Es el algoritmo de la instancia de la letra en lo inconsciente, es el S sobre el S chiquita. Eso es el síntoma, básicamente, que Lacan en el grafo del deseo lo escribe del lado izquierdo. Ahora, así como lo inconsciente no es sin la lectura del analista, es un saber que se inventa. A ver, lo voy a decir así. El analista no trabaja con manifestaciones de lo inconsciente, por la sencilla razón de que toda la sesión tiene que ser leída como un sueño, decía Lacan.
Por lo tanto, uno puede decir, bueno, pero está el chiste, el olvido, el fallido. Sí, sí, pero un fallido que no es interpretado, que no es puntualizado por el analista, no existe. Entonces, la sesión toda tiene que ser leída como un sueño. Lo que quiere decir es que el analista va a puntuar algo en el texto del analizante, independientemente de si existe o no existe la manifestación en lo inconsciente, porque manifestación en lo inconsciente, como decía Roberto Arari también, puede haber, y él las nombra, puede haber 30, 40 diferentes. La musicalidad, el tono, el modo de saludar, miles de cuestiones que el analista puede leer. Yo siempre yo tengo varios ejemplos de mi clínica que incluso los doy en diapositivas en los grupos, pero siempre doy un ejemplo muy breve que da Juan Carlos Indar, que dentro de los milerianos, yo siempre digo que es un analista que siempre rescato, junto con Germán García, que falleció hace un par de años. Juan Carlos Indar da un ejemplo en Barcelona, en una conferencia que él da, donde dice que llega una mujer. No sabemos si el ejemplo es real, pero no importa, no viene al caso eso. La estructura es de ficción. Llega una mujer, dice, con unos terribles insomnios, y mientras la escucho hablar, dice Indar, me dice, no sé por qué lo tengo. Y Juan Carlos Indar dice, yo la verdad no tengo ganas de implicarme, de abrir un análisis a partir del insomnio, porque no da para mucho, dice. Ustedes se dan cuenta que el paciente viene porque tiene insomnio, pero el analista dice, pero yo no voy a abrir un análisis por eso, con lo cual uno podría coincidir totalmente, porque están los hospitales, están las farmacias para ir a quitarse el insomnio, pero uno puede decir, pero Marcelo, eso es psíquico, el asma también, sí. Un oncogen puede dispararse por un proceso del significante, sí, pero hay que ver si el analista en qué está dispuesto a abrir el análisis. ¿En qué se compromete, como dice Indar, en la fraternidad con lo real? Y entonces dice Indar, sin embargo, esta mujer de 40 años me está diciendo por lo bajo que es virgen. Y como para mí fantasma, dice Indar, una mujer de 40 años no puede ser virgen, yo la interpelo y le pregunto, ¿pero cómo usted es virgen? Ella queda atónita y entonces yo abro un análisis. Indar, ¿por qué le pregunta eso? Porque los analistas no tenemos ni telepatía, ni somos brujos, ni hacemos astrología, simplemente leemos a la letra, leemos el texto del analizante. Porque leyó lo que le dijo la mujer, que es lo que yo le dije a ustedes. No sé por qué lo tengo. Podía haber sido, como toda interpretación, que es una apuesta, podría haber sido algo que la mujer le podía haber dicho, no, yo cojo todos los días, no soy virgen, doctor. Sí, podría haber sido así, porque la interpretación es una apuesta que hace el analista. Pero se entiende que esto está lejos. ¿Y por qué abre el análisis? Porque la mujer se queda atónita. Entonces, tenemos que ir viendo algunas cuestiones. Les doy igual hay otras cuestiones teóricas en relación con esto, ¿no? Pero les doy un ejemplo rápido de un analizante que también doy a veces el ejemplo. Es un analizante que vino 3 años, ya le di de alta. El analizante en la primera entrevista manifiesta que él se quiere separar. Y como yo digo siempre, que se quiere separar, se separa. No va al analista. ¿Ustedes entienden cómo es esta cuestión? Entonces, que tiene 2 hijas y que desde que 2 hijos, un hijo y una hija, y desde que nació el segundo hijo, ya no se coge más en esta casa, y mi mujer, y patatín, y patatán, y que la primera hija nació hace 2 años y medio y que también empezó todo el problema. Y mientras está hablando, después de media hora, tartamudea. Es decir, que me está dando el síntoma en bandeja. Ahora, él no viene por la tartamudez. Entonces yo, después de media hora que lo escucho hablar sobre esta problemática de que se quiere separar de la mujer, de que no se coge, etc., le pregunto, ¿te puedo preguntar por qué tartamudeas? No, me dice, esto desde siempre. No, desde siempre no, le digo yo. Ustedes se dan cuenta que para abrir un real, para provocar un real, esto es lo que les estoy tratando de transmitir,
que el analista provoca el real es un agujero. Si usted, en el esquema Landa, para la gente que está un poco más sobre estos puntos, en el esquema Landa o de la dialéctica intersubjetiva, Lacan coloca en el eje imaginario, en el muro del lenguaje, coloca la A y la A'. El paciente habla, ese es el muro del lenguaje, ese es el bla, bla, bla. Ahora, el agujero en ese muro, el agujero lo tiene que provocar el analista, la escucha, de la interpretación del analista. Porque si no, no hay ningún agujero. Y ese agujero se llama real, en el imaginario. Entonces, el tipo me dice, no, esto no, yo no vengo por esto ya fui hace 5 años que estuve hablando con mi última psicóloga de esto, esto no me interesa, esto es desde siempre. No, le digo yo, desde siempre no, y me lo vas a decir. Muchas veces yo le digo a los pacientes, hasta que no me lo decís, no te vas. Y se cagan de risa. Y me lo vas a decir, le digo. Hace un silencio y me dice, y no sé, desde los 2 años y medio, 3 años. Ah, ¿viste cómo sabías? Le digo. Ahora decime por qué. No, y yo qué sé, pero esto yo... Olvidate, me dice. Yo ya fui a neurólogos, me saqué resonancia, fui como a 20 foniatras. No, olvidate esto. No. Es que me gustaría saber por qué desde los 2 años y medio, 3. No sé, hasta que me dice, se separaron mis padres. Ustedes se dan cuenta que él ingresa al análisis, porque yo ahí abro el análisis. Esto fue en la primera sesión. No necesariamente y no siempre ocurre en la primera sesión. Pero ustedes se dan cuenta que él ingresa al análisis por la misma razón que empieza a tartamudear a los 2 años y medio, porque no se banca el corte, porque no soporta el corte. Con lo cual, la apertura del análisis, lo que va a comprometer el tratamiento, no es si él se quiere separar o no, porque a nosotros no nos importa si el paciente se separa o no se separa, es decir, va a tener los mismos problemas si se separa o si no se separa, si es soltero, si es casado, si es polígamo. Nosotros tenemos que ver dónde está el real, cómo provocar algo que estamos escuchando y provocarlo en el sentido de que el analizante lo escuche. Esta es un alta. ¿Dónde está la baja? Y cuando no tartamudea más. Después de 2 años no tartamudea más, estuvo un poquito más, 6, 7 meses más, y después de alta. El paciente no se quería ir. El paciente viene. Ahora, cuando él viene y viene a hablar, porque se separa también de la mujer, pero ese es un dato que no es tan importante, se termina separando. Pero incluso, ¿por qué se termina separando? Porque pudo dejar de hacer un corte con el gran otro, que no es precisamente la mujer, no es el pequeño otro. Entonces, ahí hay un goce que a él lo estaba tomando desde hace 40 años, profesional, director de tesis de grado y posgrado, bueno, un montón. Imagínense que cómo va a ser genética la tartamudez, cómo va a ser neurológica. Él contentísimo que ahora va a los programas de televisión y puede hablar sin tartamudear, y a los programas de radio, no tartamudea más. Ahora, ¿por qué le doy el alta? No porque no tartamudea más tampoco, sino porque yo considero que el corte ya fue implícito que ya apareció un sujeto que ya no está dominado por lo que Lacan escribe en el lado derecho del grafo del deseo, que es el matema de la pulsión, sino que se hace cargo de alguna manera de la causa de lo que lo causa, que sería el objeto A. ¿Se separa? Sí, se separa. ¿Y ahora qué hace? Y ahora tiene los mismos problemas que antes, porque ahora puede charlar de que no conoce mujeres en el chat, de que las hijos que se separaron, que esto y lo otro. Entonces, bueno, pero uno no, ya está. Ahora, ahí tenemos el otro tema. El sujeto supuesto saber, que en realidad es un saber al que se le supone un sujeto, como ustedes sabrán, y en este ejemplo está clarísimo, la transferencia de lo que se conoce como la transferencia imaginaria no cae, porque el analizante hace 2 días justamente me acaba de mandar un WhatsApp diciéndome, mira tal cosa, qué sé yo, haciéndome un comentario. Y yo sé que si se vuelve a angustiar y vuelve a tener un problema, me va a volver a llamar. Entonces, el alta no es cae el sujeto supuesto saber, sí, en el sentido de la transferencia imaginaria, sí, pero ustedes saben que eso no es la transferencia implícitamente hablando para Lacan.
Entonces, con estos ejemplos, tengo muchos más, pero con estos ejemplos yo lo que les estoy proponiendo es que pensemos de alguna manera que hay una cuestión, como decía Zaira, lógica, porque el seminario 14 de Lacan se llama la lógica del fantasma. Es decir, que el fantasma tiene una lógica. Y el paciente no entra por el matema del fantasma que Lacan escribe del lado izquierdo del grafo del deseo. El paciente entra por el lado derecho que Lacan escribe el matema de la pulsión. ¿Por qué? Porque la pulsión, y por eso les digo que la cuestión lógica y la escritura no tiene nada que ver con la energía, con la pulsión, con el cacho de carne, con el real, es el trauma, o que me golpeé con una piedra y eso es lo real. No tiene nada que ver. Tiene que ver con una escritura y con un imposible, con un impasse en la formalización, dice Lacan, con un imposible lógico-matemático. Entonces, si no tenemos en claro eso, y bueno, entonces el paciente, el real del paciente, es la muerte o es, no sé. Entonces, está todo esto enganchado. Hay un enganche, por eso le decía que lo que dijo Zaira me pareció redondo, porque hay una lógica. Y si no encontramos una lógica, que es la lógica del caso, bueno, vamos a seguir sustancializando y ontologizando al psicoanálisis en sí mismo, que es esto lo que sucede. La lógica no tiene nada que ver con la sustancia ni con la ontología, por eso Lacan decía, hago vergonzología, y por eso se decía antifilósofo. Y esto es un poco lo que estaba viendo en los videos que ustedes invitaron a Diego González y a Félix. Bueno, con Félix hablamos mucho de estas cosas, ¿no? Tomamos mucho café a veces, mucha cerveza, y hablamos mucho de esto, porque hay, volviendo al comienzo de la charla, hay una carencia o un agujero muy grande en el psicoanálisis, y por eso no se sabe bien qué se está haciendo en el dispositivo. Por eso es lo que se escucha en los controles, lo que se escucha en los alumnos. Hoy un colega, iba a decir alumno, pero es colega, hace un año que está en un grupo de estudio, es de México, creo que es de Monterrey, no me acuerdo, y me mandó un mensaje y me dice, sí, lo que pasa es que voy a ver si consigo un trabajo. ¿Y pacientes cuándo? No, pero no me autorizo. ¿Y cuándo te vas a autorizar? ¿Cuando leas los 27 seminarios de Lacan? Eso es el constructor. No, ahora voy a hacer una diplomatura, voy a hacer un posgrado. Se entiende que hay problemas, que la transmisión incluye otros problemas. Incluye otros problemas que son del fantasma del analista. Bueno, no sé si me estoy yendo un poco, pero hay que entender esto de la lógica, porque si no, no vamos a entender incluso la investigación y la formalización va por ahí. Después, como decía Lacan, atendemos personas, porque Lacan usó la palabra personas. No nos olvidemos, dice Lacan, que atendemos personas. Porque obviamente, en estricto sensu, ustedes saben que el sujeto es esto que yo les acabo de decir. El sujeto es cuando el analista abre y puede leer algo que está en el orden del significante y del real y de la letra. El sujeto no es, no es la persona que nos visita. Pero Lacan dijo, pero no se olviden que atendemos personas. Es decir, que después hay que ver el salto que hacemos de la formalización lógica al dispositivo. Ok. Vamos. Dale, Sai. No, nada, le iba a seguir con Marcelo esto, que ¿cómo ver ese salto que comienzas? ¿A qué que comentas, Marcelo? ¿A qué te refieres? Sí, está la formalización lógica, pero después, ¿cómo ver ese salto? ¿Qué te refieres? La formalización es una investigación sobre la puesta en plano, en dos dimensiones, de modelos algorítmicos. Es decir, por eso, como les decía antes, y Lacan siempre lo dijo, el cálculo infinitesimal, que incluso lo decía Freud, la matemática, Lacan siempre ha dicho, todo, lo único verdaderamente serio es la matemática, lo demás es todo broma. Bueno, ahora, nosotros tenemos que trabajar con lógicas, con lógica clásica y con lógica paraconsistente, y después tenemos que ver si eso nos permite, si ese modelo de investigación que tiene que ser contrastable,
nos permite llevarlo al caso. Ahora, cuando Lacan dice trabajamos con personas, lo que está diciendo, no nos olvidemos que hay seres humanos, porque si no vamos de un extremo al otro y pensamos que el caso es la persona. Entonces, cuando decimos un sujeto es psicótico, ya de por sí ahí estamos haciendo clínica médica. Porque un sujeto para Lacan no es ni psicótico, ni neurótico, ni adolescente, ni heterosexual, ni homosexual, ni gay, no es nada de eso. Eso no es un sujeto para Lacan. De hecho, Lacan considera que el psicoanálisis parte del sujeto de la ciencia y que lo que forcluye es la verdad. O como dice en el seminario 7, lo que se forcluye es la cosa, el Dashdin, dice Lacan, en el seminario 7. Entonces, no se forcluye el sujeto, que eso es otra cosa que aprendimos y lo aprendimos mal. Entonces, el pasaje al dispositivo no es sin la teoría, porque por supuesto yo me tengo que ubicar en un marco teórico. ¿Por qué yo escucho o por qué yo le puedo decir a este paciente, no, desde siempre no tartamudeas? Porque yo tengo un marco teórico. Porque si yo tuviese otro marco, le diría otra cosa, como se escucha, por ejemplo, en colegas analistas que vienen de la escuela kleiniana, y se escucha mucha, voy a decirlo así, mucha madre, se escucha mucha madre, mucha maternitis, no sé cómo decirlo, mucha madre cocodrilesca, por decirlo como con el seminario 17. ¿Por qué? Porque la escuela kleiniana básicamente es así, y las interpretaciones son sobre la transferencia y sobre ese eje. ¿Se entiende? Entonces, el marco teórico es importante saber lo que vamos a decir. Por eso, Lacan, en uno de los textos más jóvenes de él, habla de que el analista tiene que pagar, y paga con su persona y paga con palabras. Porque es muy importante lo que vamos a decir. Por eso digo que no solo, no se cura ni hablando ni escuchando, pero hablar y escuchar es necesario para que el analista haga una operación. Y esa operación es sobre el algoritmo del sujeto. Si nosotros no tenemos un algoritmo del sujeto, que es lo que, por ejemplo, estaba charlando Diego en la charla con ustedes, que está posteada en bucle, ¿qué es lo que está diciendo Diego ahí? Básicamente, esto que les estoy diciendo, que hay que encontrar, obviamente que no lo inventó Diego, esto lo trae también Lacan, incluso se podría decir que en Freud había un approach también de esto, pero lo que tenemos que encontrar es el algoritmo, a ver a qué está sujetado, más allá del lenguaje, la operación o el rasgunario, la clínica del rasgunario que vamos a hacer sobre ese sujeto. Si yo pienso que la persona viene porque se quiere divorciar, bueno, chicos, eso no es psicoanálisis, eso es psicología o un abogado. Es como si pienso que un tipo viene porque quiere ganar más plata no sé, en su negocio. Yo soy psicoanalista, no soy contador. Y podemos, con esto que comentas, extraer incluso, se me viene a la mente una definición de psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es una función operatoria, ¿no? Una función lógica. Es que esto me lleva a pensar, algo que comentaste también hace ratito, en función de, bueno, los psicoanalistas que se están preparando, que están estudiando y que no se atreven a escuchar pacientes, ¿no? O a irse a la clínica, ¿no? Y empieza diplomado, como si tuviera que eso sustentarles o autorizarles para practicar el psicoanálisis, ¿sí? Me gusta más la idea de practicar el psicoanálisis, porque el hecho de decir, eres psicoanalista, lleva como a esta idea de, híjole, ¿quién te autoriza? ¿Cuántos diplomados tienes? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio un título? ¿Con quién te analizaste? Entonces, me gusta esta idea que vienes manejando desde el inicio de la función. El análisis es una función, ¿sí? No es exacto, escuchar y hablar nada más, sino que es una función, yo diría, operativa, ¿no? U operatoria, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto que comentas porque los que inician en la clínica o que le temen entrar a la clínica, parece que es más fácil refugiarse en diplomados, en teorías, en cursos, en títulos, que está bien, que hacen falta, que se necesita estudiar, ¿sí?
ir enmarcando un marco, una teoría para escuchar, ¿no? Para intervenir, más bien. Y entonces, a mí me parece que entonces haría falta para aquellos temerosos de hacer clínica, yo diría temerosos, porque no se sienten autorizados, haría falta esto, ¿no? Esta parte que comienzas, que a veces está olvidada o hecha a un lado, esta parte lógica, esta parte formal, ¿sí? Porque de alguna manera no es un recetario, pero sí es una dirección que da apertura a no solo escuchar a un paciente de manera muy kleniana, ¿no? Porque su madre hizo, porque su madre fue voraz, porque esto, o de una manera muy de la psicología del yo, ¿no? Porque su yo está débil, porque hay que fortalecerlo, porque hay, no, sino que lo lógico o escuchar a un sujeto en su función lógica abre apertura a intervenir y intervenir con algo. Y sobre todo a que incluso también no se hagan los típicos análisis eternos, ¿no? Acá en mi ciudad, pues de donde yo soy, se tiene mucho el prejuicio de que el psicoanálisis es largo, es puro sexo. Esa es la transmisión que se ha dado acá en mi lugar de origen, acá de Fresnillo, Zacatecas, México. Entonces, la transmisión que se da es esa, ¿no? A partir de un prejuicio. Ya, la transmisión es un prejuicio. El psicoanálisis es eterno, el psicoanálisis es puro sexo, pero ¿por qué? Porque creo que no se ha llegado a estudiar o a cuestionar estas cuestiones lógicas, ¿no? O como las comentas, algorítmicas, ¿no? Si se acercara a esa transmisión, otra cosa sería, y me da la impresión de que incluso el temor de hacer clínica estaría más reducido, ¿no? Que solo dedicarte a hacer cursos. Un par de cosas que estás diciendo. Por supuesto que de estudiar no se termina nunca, sobre todo si uno estudia algo que lo apasiona. Sí. Eso no está en discusión. El tema es que justamente si solamente voy a estudiar y voy a pensar que hay un otro que sea el título universitario, el posgrado, la diplomatura, que eso es lo que me va a autorizar, por ahí no va la cosa. El análisis personal del colega que se quiere autorizar, yo creo que es muy importante, porque el otro, ustedes saben que el analista tiene una de las funciones operativas, justamente como estás diciendo vos, Zaira, es lo que en principio Lacan llamó la significación fálica, en el sentido de que tiene que dar una inscripción y de que tiene que, no es lo mismo cuando un analista dice una cosa que cuando dice otra. Incluso si yo le digo al paciente, me preocupa que fumes tanto, eso yo les aseguro que al paciente lo divide. Quizás ya lo comprobaron ustedes en su propia clínica, pero no es una cuestión tampoco de comprobación empírica, porque esto tiene que ver con una lógica, porque está la palabra del gran otro ahí en juego. Entonces, muy importante el análisis personal del colega que quiere autorizarse. Ahora, dijiste otra cosa que ahora se me fue, que quiero acotar ahí. Sí, lo de la lógica ni hablar, pero el hecho de seguir pensando que hay un otro que autoriza, un otro en el sentido de la institución, o hay que leer. A ver, yo siempre digo, acá tengo a estos tres, pero yo escucho al paciente, yo no escucho a Lacan, no escucho a Borges, no escucho a Freud. Entonces, el otro día, el lunes, haciendo un control, me entero que la colega, cuando está escuchando al paciente, por una cuestión de su fantasma, obviamente, de que no puede, bueno, de algo que ya van a deducir ahora que lo digo, está pensando en Lacan. Yo le volví a preguntar, pero vos me estás diciendo que cuando escuchás al paciente estás pensando en Lacan. Sí, estoy pensando si hago bien o hago mal y estoy pensando en la teoría. Ah, le digo, estás más grave de lo que suponía. Y ella se cagaba de risa. Ustedes se dan cuenta de lo que sucede. Es decir, esto de esperar que el otro esté sin barradura y que sea el momento donde la pileta esté totalmente llena, donde yo me pueda tirar. Como decía Sartre, todo salto es al vacío. Entonces, por supuesto que hay un momento de dudas, de miedo, es inevitable, pero bueno, tener miedo es ya desear, dice el dicho. Entonces, hay que ver en el análisis personal qué sucede
con este fantasma que está tomando a esta persona, por lo cual la inhibe y el tipo se tiene que ir a vender papas en vez de hacer lo que estudió y lo que le gusta. Igual dijiste otra cosa, Zaira, que ahora no me acuerdo, que quería remarcar, pero ahora se me fue. Bien, escuchando todo, bueno, ahora tú dijiste, Marcelo, el tema del falo, ¿no? Creo que es un temazo ahí que da bastante, sobre todo con estas nociones, ¿no? A mí hay dos cosas que me hicieron pensar en esta interlocución previa que tuvimos nosotros. Y tú dijiste el problema del falo y el consolador genital, ¿no? Es decir, esta idea que se transmite también, que Zaira decía, ¿no? De esto que se transmite a los analistas más jóvenes, ¿no? Que viene también de la herencia freudiana, que tiene que ver con el falo como consolador genital, ¿no? Esto un poco replegado a la cuestión de la transmisión. Y la segunda cosa que a mí me voló la cabeza también, que sería, el falo no es más que un meteoro. Ahí citabas el seminario 3, y esta parte a mí me pareció muy prudente traerla ahora con lo que veníamos hablando. Hay algo que es muy interesante que está trabajando Diego González, que es este tema de poder, de alguna manera, cambiarle nombres a estas herencias que tuvimos y que pueden ser, por más que yo el otro día le decía a Félix un poco en broma, bueno, no hay palabras sexuales, incluso creo que lo escribí en la blog hace poco. Pero es cierto que nosotros estamos heredando determinada terminología técnica, clínica, que connota mucho a lo sexual, o a lo genital, si se quiere, o a la heteronormatividad, o a esta cuestión que se conoce como Edipo. Yo hace varios años que vengo diciendo que ya el Edipo es algo viejo, ya no podemos ir trabajando sobre el Edipo. Lacan ya lo dijo hace 100 años también, hace 50 años también, se llama metáfora paterna. Ahora, también como dice Diego, ¿por qué se llama paterna? ¿Por qué Lacan? Porque yo también muchas veces cuando se critica que Freud era misógino, heteronormativo, y ya lo sabemos eso, es decir, sabemos que no aceptó la homosexualidad de su hija, que estaba ahí, que en algún momento dijo, hay dos chicas que se están acostando, bueno, todo eso ya lo sabemos. No creo que eso le quite mérito. Es como pensar, como decimos, que Lacan era que Cristóbal Colón era un imbécil porque se pensaba que América era las Indias. A mí no me parece que le quite mérito eso a Freud en su investigación. O pensar que Newton era como era un hijo de puta, porque lo era, no sé si habrán leído las biografías, o Heidegger era nazi. Bueno, está bien. Uno lo escucha sus biografías, que son interesantes, las tiene que ir viendo. Ahora, ¿qué hacemos con este tema de la nominación para no caer solamente en un nominalismo? Y tenemos que seguir investigando. Porque si le cambiamos a Falo y le ponemos el nombre Mondongo, eso solo no pasa nada. Porque por mí pongámosle Fi, total, el Falo es una letra, y es la letra Fi, y podemos ponerle tranquilamente Fi, y en vez de metáfora paterna se le puede poner metáfora de la metáfora Fi, o metáfora del deseo del Fi, no sé, eso no digo que no sea importante, pero no podemos terminar en ese punto porque eso no aclara nada. Nosotros tenemos que investigar más allá de eso, y creo que, bueno, Diego está proponiendo también eso. El falo es un meteoro, lo dice Lacan en uno de los seminarios más tempranos de él. Él dice que básicamente de todos los meteoros, el mejor meteoro que podemos simbolizar al falo es el arco iris. Yo tengo acá algo que antes de llamarlos a ustedes estaba mirando y digo, esto lo voy a llevar a la reunión hoy con los chicos. Seminario 18, tengo la versión de Pai 2 para leerla así rápido. Dice Lacan, que creo que este párrafo creo que anuda un poco todo esto que estamos charlando hoy. Dice, ¿cómo comienza en la historia el pensamiento científico? Con la observación de los astros. ¿Y qué es esto sino la constelación? Es decir, el semblante típico. Ya lo dijo todo.
Es decir, que el falo es un semblante. ¿Ustedes vieron alguna vez el arco iris? Sí. ¿Y qué es? Un semblante. ¿En torno de qué giran al comienzo los primeros pasos de la física moderna? En torno, no en torno de los elementos, como se cree, dice Lacan, porque son los elementos, los cuatro, incluso si agregan la quinta esencia, ya se trata del discurso filosófico, y cómo. La cosa gira en torno de los meteoros. Descartes escribió un tratado sobre los meteoros. El paso decisivo, uno de los pasos decisivos, concierne a la teoría del arco iris. Y cuando hablo de un meteoro, hablo de algo que se define por estar calificado como tal, como un semblante. Aún entre la gente más primitiva, nunca nadie creyó que el arco iris fuera algo que estaba allí, curvado y trazado. Se le interroga como meteoro. Y dice finalmente, el meteoro más característico, más original, ese que sin duda se liga a la estructura misma de lo que es el discurso, es el trueno. Si terminé mi discurso de Roma recordando el trueno, no fue en absoluto por capricho. No hay nombre del Padre que se sostenga sin el trueno, que todos sabemos muy bien que es un signo, aunque no se sepa un signo de qué. Se trata de la figura misma del semblante. Es decir, a ver, les quiero decir esto porque si no se alarga mucho esto. Si yo le cambio el nombre a las cosas, pero sigo teniendo un discurso del semblante, no sirve. Tengo que pasar a la lógica. Por eso, este seminario se llama De un discurso que no fuese del semblante. Y lo que trata de hacer Lacan es de un modelo lógico. Si no, sigo hablando desde el semblante. Esto es lo que les quiero transmitir. Es decir, de lo que se trata es de ver, bueno, igual les remito que vayan al seminario 3, donde Lacan habla del faro y el meteoro, que no es casualidad que lo hable en el seminario de la psicosis. Por supuesto que, por eso yo siempre digo que Lacan también era heteronormativo, llamó lado hombre y lado mujer al cuadro de la sexuación. Me parece muy bien que Diego haya introducido esto de la textuación, porque de lo que se trata es del texto del analizante, no se trata, pero tenemos que formalizar todo esto, porque si queda solamente en una nominación, no nos va a servir. Vamos a seguir repitiendo ecolálicamente cosas, y bueno, hoy nos molesta que se llame falo y mañana nos va a molestar que se llame mondongo. ¿Se entiende? Sí. Ok, dentro de esto del falo, a mí me hizo pensar ahora también en el significante, ¿no? Y antes de la charla hablábamos con Zaira las incidencias epistemológicas de Lacan cuando me parece que introduce el significante en una clínica, ¿no? Ahora, esto de salir del semblante me hace pensar obviamente en los retornos lógicos, en poder situar una lógica de caso que esté inscrita en el texto, ¿no? En el texto exactamente que se va inscribiendo. Ahora, a lo mejor hay algo ahí que nos faltó y que tú lo dices obviamente de manera, digamos que está implicada, ¿no? Pero me gustaría de nuevo como traerla. ¿Qué pasa, digamos, si seguimos nosotros, si se siguiera transmitiendo esta situación de posibilitar más bien el semejante o el consolador genital, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si seguimos transmitiendo la idea de los semblantes, más que una lógica de caso, y el consolador genital, ¿no? Como esto que más bien vendía a obturar y no a construir un agujero, me parece. Y pasa que vamos a hacer psicología. Digamos, si yo trabajo con la sustancia y trabajo, volvemos a lo que les decía al comienzo, hacemos moralina. Entonces, a ver, en un momento la IOL, esto me he enterado, ahora seguramente no es así, pero la IOL no aceptaba pases a gente homosexual. Se dan cuenta que después se dieron cuenta, bueno, homosexual,
es tan contingente la elección sexual de objeto en la heterosexualidad como en la homosexualidad. Se dieron cuenta un poco tarde. Pero incluso Lacan en este sentido era bastante heteronormativo. Por eso cuando hablan mucho de que Freud, yo digo, y Lacan también lo fue. Sí. Incluso no sé si era porque era tan católico o por lo que sea, que también lo fue. Entonces, si seguimos trabajando con la sustancia, bueno, nos olvidamos que estamos en la falta en ser. No podemos hacer ontología del ser. Si seguimos trabajando con la sustancia, hacemos psicología. En lo O inconsciente medicina. es eso. Hacemos psicología y medicina, ¿no? Claro. ¿Quisieras comentar algo más, Ana? Estoy pensando todavía. Okay. Bueno, podemos ir cerrando. Sí. Se me ocurre esto, en relación también con esto que decíamos de abrir y cerrar un análisis, ¿no? Lacan en los últimos trabajos, ustedes saben que a lo inconsciente, en una cuestión homofónica que hace con la unbewusst freudiana, lo llama la unbewusst, es decir, el error, el equívoco, la equivocación, el tropiezo. De lo que se trata, por eso hablamos de la textuación, de lo que se trata es de leer el texto, de leer el tropiezo, de leer la equivocación o de leer algo en ese orden. A mí no me importa si el paciente se acuesta con un hombre, una mujer, un oso, obviamente. Pues también hay una cuestión, por supuesto, si es un pedófilo, ahí pasa a otro plano. Pero a lo que voy es, a ver, nosotros lo que leemos es el texto, leemos la letra, leemos el significante. ¿Por qué? Porque lo inconsciente es eso, por lo menos en la teoría de Lacan, no es lo subprofundo, no es lo que está abajo, es lo que se va a inventar, es un saber que se inventa en función de la lectura del analista. Por ejemplo, les cuento este caso, otro caso que se me viene ahora a la cabeza. Una paciente que todavía está en tratamiento, fíjense en que además, sin pecar de salud y menos de salud mental, yo no tengo problema de hablar de cura, de tratamiento, de alta y de apertura de análisis. Porque obviamente que el psicoanálisis no es una salud mental y tampoco en términos de salud. Ahora, como les decía antes, si el paciente fuma 4 atados de cigarrillo por día, ¿por qué el analista no le puede decir? De hecho, no solo no se lo debe decir, estoy preocupado por tu salud, porque yo les aseguro que eso opera en el paciente. Ahora, les iba a dar este ejemplo. Se trata de una paciente que me lo deriva un colega que es médico y que la paciente tiene fantasías de muerte hacia ella, hacia su pareja y hacia su padre. Y estas fantasías, comenta en la primera sesión, le agarra sobre todo en los momentos de comida, cuando está por comer. Sigue hablando y comienza a hablar de la madre. Y dice que la madre posiblemente sea bipolar, que no la soporta, que esto, que lo otro, y que ella quisiera de alguna manera hacer un corte con eso. Bueno, uno podría implicarse en la comida, por ejemplo. Podría decir, bueno, esta paciente tiene un problema con la comida. De hecho, me lo dijo también. Me dice, yo también en un momento fui gordita. Sin embargo, a mí se me ocurre decir, por estos 2 párrafos lógicos que presentan el texto, el analizante, es decir, el primer párrafo es donde ella dice que tiene fantasías de muerte hacia ella y hacia el padre y hacia la pareja, y en el segundo me habla de la madre, pero yo escucho que esto le agarra en los momentos de comer y después escucho que ella quiere hacer un corte. Entonces yo le digo, cuando vos estás comiendo hay elementos de corte. Y entonces me dice, es tan así que en otro lugar que me suele agarrar estas fantasías es cuando estoy en el quirófano. Hace un silencio y me dice, y es tan así que si veo una película donde hay cuchillos, también me pasa lo mismo. Ustedes se dan cuenta que si no es con la lectura del analista, no hay inconsciente, no hay real, no hay nada, que el analista tiene que provocar el real, que el real es un concepto inventado por Lacan,
y que se inventa también en el análisis? ¿Se dan cuenta? Bueno, todo el fantasma, obviamente, de esta paciente, que todavía no se le fueron los síntomas, pero que acrecentaron, que disminuyeron bastante, todo el fantasma está basado en esto. Es decir, en la relación, vamos a decirlo así, simbiótica que tuvo y que sigue teniendo en menor medida con la madre, y por qué los personajes de la fantasía, no se olviden que Freud decía que el fantasma es ya, que el vómito histérico es ya un fantasma realizado, es decir, que no hay fantasma sin síntoma. Es decir, ¿por qué en las fantasías está ella y está el padre y está la pareja? Porque ella se junta todo el tiempo con el padre y la pareja, se van de vacaciones, pero con la madre no, y la madre es la que necesita viva, por una cuestión de culpa que quiere decir imagen, no es más que eso, y ella lo que quiere es matarse ella por esto que a ella le está pasando, que es, y ahí está el semblante fálico, ahí está el meteoro, ahí está el arcoíris. No poder dejar de ser el arcoíris del otro, el mondongo del otro, el mondonguito del otro. ¿Y qué hace el neurótico como buen neurótico? Un síntoma. Por eso Freud decía, el vómito histérico es ya el fantasma realizado. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué va? Ahora, si yo no leo eso, bueno, quizás lo lee otro analista, o no lo leo en la primera sesión, lo leeré en la quinta, en la sexta, no sé. Podemos estar hablando años, como se escuchan las supervisiones, que el colega tiene el paciente hace años y no sabe. Yo le pregunto, ¿y por qué va el paciente? No tengo idea. Primer cuestión. Porque hay que tener una idea. El tipo viene pues se quiere divorciar. El tipo viene porque tiene fantasías de muerte. El tipo viene porque tiene colon irritable. Hay que tener una idea de lo que está diciendo. Y después hay que ver qué autoriza un análisis, como decía Endar. Esta fraternidad de lo real a lo que el analista se va a proponer, porque si no, ¿para qué vamos a tenerlo 4 o 5 años hablando? No se cura, nadie se cura hablando. Ustedes saben que no nos curamos hablando, si no estaríamos todos curados. Claro. Y que tiene que ver con la dirección. Fíjate que ahí el analista es dirección totalmente. Exactamente, por eso hablamos de cura, porque el texto de Lacan se llama La dirección de la cura, es decir, que hay cura. Si ustedes quieren pensar que esto es medicina, no sé por qué lo tienen que pensar así, porque la medicina es otra cosa. Hay cura en el sentido de lo que el analista va a proponer para la cura. Después, obviamente que el paciente se puede ir antes, se puede ir después del tratamiento, que el analista puede dar por terminado y el paciente puede querer quedarse. Después se verá, o se va antes, hace un acting, se va antes, lo que sea. O hay análisis que nunca comienzan, que puede estar hace 5 o 6 años hablando y no hay ningún análisis. ¿Por qué? Porque no está comprometida la lectura del analista en el trazo del sujeto. No hay sujeto. Es una persona que habla. Ajá. Y también un analista que no lee, ¿no? Porque ahí no habría lectura tampoco el analista, ¿no? No estaría leyendo. En todo caso, estaría como presencia biológica, en todo caso, ¿no? Como un cuerpo biológico. ¿No? Claro. Es una charla, en el eje imaginario, en el muro de la prima. Es decir, el eje imaginario yo lo necesito, por supuesto. Yo necesito que venga la persona a hablar y necesito que hable. Y de boludeces, como decía Lacan. Cuanto menos intelectualice y menos racionalice, mejor. Por supuesto que necesito el eje imaginario. El Lacan no era ningún boludo, no era ningún idiota cuando expresaba los grafos y etcétera. Es decir, el eje imaginario lo necesito. Pero después necesito agujerearlo, necesito producir lo inconsciente. Lo inconsciente no es una hipótesis. Y bueno, ¿qué es esto? ¿El inconsciente no es una hipótesis? No, lo inconsciente no es una hipótesis, digo. El sujeto no es una hipótesis. Es un saber al que se le supone un sujeto. Es esto. Entonces, yo necesito que el paciente hable, por supuesto. Pero hablando solo no se cura. Por eso es muy importante lo que el analista va a decir. Y por eso hay análisis y análisis. Y por eso uno escucha que después los pacientes vienen de otros análisis con disparates, cosas disparatadas realmente. ¿Por qué? Y porque la operación del analista fue otra y la palabra del analista tiene su peso. Así es. Y yo creo que lo que se tendría que abonar a esa transmisión del psicoanálisis es la intervención del analista, la intervención activa del analista, no pasiva, no solo presencia, no solo persona,
¿sí? Que es la idea prejuiciosa que se transmite, ¿no? El análisis es puro bla, 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 y estar años acostados en diván o años hablando, ¿no? Neutral. Y el analista, pues por su rumbo, pensando en otras cosas. Entonces yo creo que la transmisión a lo mejor la tenemos que enfocar a que el analista sea activo, no pasivo, que intervenga, Total, que produzca. totalmente. La dirección de la cura depende, es responsabilidad del analista. Si el paciente se va antes, ese por supuesto puede ser una variable, pero la responsabilidad de la cura es del analista. ¿De quién va a ser? Si yo llevo mi bicicleta a arreglar, como digo siempre, la responsabilidad es del que la va a arreglar, no es mía. ¿Y qué me puede decir el que la arregla? Ah, usted me trae una bicicleta que está rota. Y lógico, si estuviese sana no se la llevo. ¿De Ajá. qué se quejan los colegas? ¿De qué se quejan los colegas en los controles? Uy, pero me tocó este paciente. Uy, y sí, lógico, trabajamos con eso. Ese es nuestro material. La Ajá. neurosis. Entonces, bueno, sí. Lo que tenemos que entender es que, a ver, el otro día en un grupo de estudio, un colega que también es de México, hizo una intervención contando algo. Y yo le dije, ¿y por qué no le cobraste en ese momento al analizante? Ojo que yo no soy un analista ortodoxo, fundamentalista, que hay que cobrar siempre. Eso hay que ver en la singularidad y en lo que se está trabajando con cada analizante, obviamente. Pero en este caso, por lo que él estaba diciendo, me pareció que debería haberle cobrado. Entonces le digo, en el grupo de estudio estábamos, ¿y por qué no le cobraste? Es decir, que ahí, y bueno, y él dijo, ese fue mi error, qué sé yo. Ahí no solo hay transmisión en el texto, sino hay transmisión del texto. Es decir, nosotros tenemos que entender que hablamos tanto de castración, que tenemos que trabajar desde la castración. Por eso, linkeando con el comienzo de la pregunta que me decía Alan, si nosotros no transmitimos desde la castración y hablamos nada más que de castración, la verdad que no sé qué estamos transmitiendo, porque justamente lo que se intenta es debarrar al otro. Por eso el grupo de investigación tiene un +1 y no tiene un profesor. Tiene alguien que va más o menos a coordinar la tarea, pero de lo que se trata es que se investigue, no de que se venga a repetir ecolálticamente, porque lo dijo Lacan. Entonces, la transmisión tiene que ver con un agujero muy grande, que es el agujero de la falta, y que es lo que nosotros, con lo cual es nuestro trabajo, además, con eso trabajamos. Y eso es lo que después se escucha, porque el analista también es un neurótico. Y como neurótico no se banca, no soporta la falta. Y quiere además ser el mondongo del otro. ¿Se entiende? ¿Por qué los analistas, por ejemplo, a veces no dan alta? Porque no quieren desprenderse del paciente. Y nosotros lo primero que tenemos que saber es que cuando el paciente ingresa se tiene que ir. Ajá. Eso es lo primero que tenemos que saber. O a Que veces, puede ocurrir también con los hijos. Hay gente que no quiere liberar a los hijos. Claro. o a Bueno, veces si vas. también perdón, a veces también porque no da el alta, porque se transmite la idea de que es el paciente el quien debe darse de alta. Pero Sí, luego sí, yo me sí, pregunto y sí, digo, bueno, ¿y cómo se va a dar de alta él solo? ¿Cómo? Y sí, lo o no, porque no sabe cuál es la apertura. Si no sabemos cuál es la apertura, ¿cómo voy a dar el alta? Si no sé cómo abro el análisis, no puedo cerrarlo. Me pienso que el análisis es eso. Ahí estoy haciendo psicoterapia. Esto no tiene nada que ver con los efectos terapéuticos, porque efecto terapéutico puede tener, efecto terapéutico puede tener tocar la guitarra, cantar, pintar, escribir. No tiene nada que ver, no estoy hablando de efectos terapéuticos. Lo que estoy diciendo es, hay una apertura, hay un cierre y hay un tratamiento. Y el responsable de ese tratamiento es el analista. El analista que puede decir, soy analista en este momento, cuando está en el análisis, no, como decía Lacan. ¿Por qué? Porque no, justamente, porque no nos las podemos creer y porque tenemos que estar, cuando estábamos hablando antes de los semblantes, bueno, para Lacan hay 4 discursos, bueno, pongamos 5 con el discurso del capitalismo, hay 4 discursos y ahí es donde se mueve el dispositivo. Son 4 discursos que giran y por ahí se mueve el dispositivo. Y cuando el analista lee, lo lee desde el objeto pequeño a, que no es más que la falta. No hay ningún objeto. Es decir, que el analista cuando lee tiene que estar ubicado en el lugar del agujero como agente del discurso. Punto. Eso es un matema, está clarísimo. Eso es un matema, eso es un algoritmo, eso es una formalización. Es así.
Roberto Harari decía, el analista interpreta o da consejo, nada más. Por eso, para mí la palabra interpretación no es una mala palabra, es por lo cual nos pagan. O interpretamos o todo lo demás son consejos, esto lo dijo también Freud. O interpretamos o todo lo demás son consejos. El problema es qué es interpretar y cómo se interpreta. Por supuesto que no interpretamos como interpretaba Freud. A usted le pasa esto porque no resolvió el Edipo y porque su madre tiene una teta más grande que la otra. Obviamente, no vamos a hacer esas cosas. Pero el tema, a nosotros nos pagan por la interpretación. Ahora, fíjate que ahí en la interpretación es donde se revela la inoperancia, ¿no? Es esto que hablas de cómo Lamentablemente sí. entrar, pero cómo salir del análisis, ¿no? Y que ahí, en ese proceso, sale la inoperancia del analista, ¿no? Como esto que reflejas de que alguien pueda contar y, bueno, ¿qué hace tu paciente 3 años contigo, ¿no? Sí, pues no has producido como nada, ¿no? Sí, yo el año pasado, di de alta a 6 pacientes. Es decir, que se dan altas. Yo doy de alta. Esto es lo que creo que me quedaba en el tintero de lo que decía Zaira. Yo no creo en los análisis interminables, 400 años con el analista, y que cada cosa que uno hace se lo tiene que consultar al analista. Este paciente que tartamudeaba no quería irse. Se sorprendió mucho cuando yo primero le dije, bueno, vamos a tener que ir hablando por el tema del alta. ¿Cómo del alta? Esto lo hablé en una sesión cuando yo ya había modificado la frecuencia semanal del paciente, es decir, que ella estaba viniendo cada 15 días, y después en una sesión le dije directamente, esta va a ser la última sesión. Y él sabe lo que me dijo después cuando me mandó un WhatsApp, cuando ya terminó esa sesión, además de ético, etcétera, etcétera, me dice, me parece que estuviste muy bien en cortarlo así. Si se trataba del corte, y el problema no es solo por este paciente porque era tartamudo, en la neurosis este es el problema. Y cuando hablamos de la transmisión y de los colegas que no pueden dejar el libro de Freud o de Lacan, estamos hablando de lo mismo. Cuando estamos diciendo que el colega no pueda tener pacientes, estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo no digo que no haya miedo y que no haya que supervisar, y etcétera. Por supuesto que hay que supervisar. Pero en algún momento hay que largar a papá. En algún momento hay que largar a papá o a mamá, hay que largarle la mano, agradecerles, por supuesto. Y bueno, Colón no era un imbécil porque se pensaba que esto era las Indias. ¿Se entiende? Entonces, pero el problema es que como neuróticos, y bueno, pasan estas cosas. Y la universidad, no el discurso universitario, porque el discurso universitario es otra cosa. La universidad no ayuda para estas cuestiones. El sistema educativo no ayuda, es un sistema educativo binario, es un sistema educativo donde hay que competir, donde el que se saca un 10 se cree que es un 10 y el que se saca un 1 se cree que es un 1. Es lamentable, es muy lamentable. Y esto lo linkeo también con esto que decías vos, Alan, en el sentido del ser, de la ontologización. Si yo me saco un 10 en la facultad y me creo que soy un 10, y bueno, soy un boludo, no soy un 10. Es decir, como digo siempre, si yo cocino un huevo frito y me creo Francis Malman, y bueno, la culpa no es de Francis Malman. Entonces, el problema es un problema muy, está arraigado en el discurso social. Y las universidades venden es marketing, venden diplomas. Y la gente se cree que eso autoriza. Un médico que se recibe de médico, si no hace por lo menos 5 años de residencia en un hospital, yo diría que es un asesino directamente. No tiene la menor idea de nada. Y estoy hablando de medicina. Y lo mismo le pasa a un arquitecto. Hay arquitectos que uno ve que hacen casas monumentales y el baño chiquito así. Se dan cuenta que en todos los rubros está esto. Entonces, hay un tema que es de habilitación, pero la habilitación no es sin el gran otro. Es así. Porque es así, porque hay una inmixción de otredad en la estructura. Y es así. Por eso si yo le digo al paciente, che, me preocupa que fumes mucho, eso tiene un peso. Porque hay una inmixción de otredad. Así es. Bien. Y además, bueno, decirle, me preocupas mucho, va en función de una lectura que ya se está haciendo, ¿no? No es nada más
porque pensaría que un psicólogo lo tomaría como, ay, es un acto muy humanista, se preocupa por su paciente, es empático. Puede ser que sí, pero no precisamente, ¿no? Se dice en función de la lectura, de un texto que se está leyendo, ¿no? De una lógica. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, pues muy interesante todo este diálogo. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que, bueno, no esperamos que sea la última, quisiéramos tener más encuentros, y pues para ir cerrando, háblanos un poquito pues de tu grupo de investigación que estás trabajando, que estás Sí, coordinando. vamos a abrirlo en abril. Ya a partir de la semana que viene voy a mandar la documentación, la carta de presentación, bibliografías, que son bibliografías de autores que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, pero que sirve para investigar. Lo que pasa que, como les decía antes, me extraña mucho que no hay tantos inscriptos, porque, y bueno, por esto también, ¿no? Porque la gente, investigar es un tema. Ujú. Estamos siempre en el orden, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo estoy entusiasmado, estoy bastante a la expectativa. Bueno, como la transferencia ha querido de los colegas, bueno, ustedes saben que la transferencia del paciente también nos otorga este poder, como decía Lacan, de la transferencia en el seminario 8. Y bueno, en este caso voy a tener el honor de ser el plus uno, el plus uno, y bueno, y esa es una tarea que también me va a dar para leer los trabajos de ellos, pero estoy muy contento que ellos también estén muy entusiasmados y que se animen, que tengan coraje para poder investigar, porque si no, bueno, el psicoanálisis no va a ser nunca una disciplina científica. Ujú. Vamos a seguir haciendo cosas, no se sabe bien cómo, y vamos a seguir pensando que la ciencia además es una mala palabra. Ajá, así es. Y bueno, Excelente, Marcelo, Marcelo. Bueno, adelante, agradecerte adelante. obviamente por haber estado acá con nosotros. Marcelo, fue un gusto, un placer. Como dice Zaira, pues ojalá no sea la última. Eh, Creo que siempre hay mucha tela donde cortar a propósito de los cortes. Y bueno, agradecerte. Contacto, Marcelo, sabemos por ahí, por tu canal, todas las formas de difusión, pero algún contacto para estar cerca de ti, para saber tu material. Por si Sí, la gente se quiere acercar. sí, tengo el Instagram que es psicocorreo, todo es psicocorreo, como dijo Zaira cuando me presentó. Eh, Está el Instagram, está el blog, psicocorreo también, así que por ahí el canal de YouTube, por ahí estoy por ahí, digamos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Marcelo. Y bueno, siempre también hay otras lecturas después de volver a revisar el programa. Y yo creo que vamos a encontrar o van a surgir varios temas que podemos ir hablando posteriormente, ¿no? O en otros encuentros. Bueno, Gracias a pues muchas ustedes, gracias. muchas gracias, un placer charlar con ustedes. Les mando un abrazo grande.